Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo camino, o el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas tardes, disculpen por la tardanza, pero tuvimos algunas fallas técnicas. Vamos a comenzar nuestra celebración de este viernes 3 de mayo, es el tercer viernes del tiempo de Pascua. Y las intenciones de esta misa... Las intenciones de esta misa son por la salud de Esther Castro, por el eterno descanso del Padre Honorio, el eterno descanso de Nicolás Castro y Benjamín Rodríguez. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, aprovechamos este momento y ponemos en paz nuestro corazón con Dios, pidiendo perdón por lo que no hemos hecho correctamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo una vida nueva, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaron para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer.
los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que cobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le puso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me envía para que le cobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: que aclamen al Señor todos los pueblos. Que aclamen Amén al Señor todos los pueblos. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ponernos cómodos. Nos encontramos en esta tercera semana de Pascua, en este viernes de la tercera semana, y encontramos este momento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Saulo, después de haber perdido la vista, después de haber tenido este encuentro con Jesucristo, en donde perdió la vista, se encuentra llamado por Dios para poder ver de nuevo. Esta es una de las grandes contradicciones que Jesús tiene y que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia y podemos ver a lo largo de nuestra propia vida las grandes contradicciones que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y que de repente pareciera como que aquel que era el menos indicado tomaría un lugar principal siendo un apóstol más de Jesucristo. De hecho, los mismos discípulos y el mismo profeta en este momento se cuestionan, pero ¿cómo es posible? Saulo ha hecho un montón de tonterías. Saulo tiene orden de los sumos sacerdotes para arrestar, para golpear y hasta matar a los cristianos. Saulo ha hecho grandes cosas en contra de los cristianos. Pero, sin embargo, es Jesús que se encuentra directamente en el camino con él, y es Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es este Jesús que se encara con él y lo confronta y lo cuestiona: ¿por qué estás haciendo tonterías? ¿Por qué vas en contra de mí? ¿Por qué haces tantas cosas que no están correctas? Estas contradicciones humanas no son contradicciones de Dios, porque Dios saca de las cosas más malas cosas muy buenas. Saca del estiércol de los puercos perlas, dice en alguna parte de la Biblia. Y de repente, en medio de estas cosas, donde sobrehabitó el mal, va a sobreabundar la gracia, va a decir Pablo más adelante. Y esto es algo bien importante, porque en muchos momentos nosotros no nos sentimos dignos ni merecedores de servir a Dios, o no nos sentimos dignos o merecedores de hablar la palabra del Señor, o de proclamar su palabra, o de leer en la iglesia, o de servir en la iglesia, o ni siquiera de acercarnos a su templo. Pero sí nos sentimos merecedores de juzgar a los que están allá adentro, o nos sentimos merecedores de levantar falso testimonio contra sus ministros o contra gente alrededor de la iglesia. Y entonces es donde de repente nosotros tenemos que darnos cuenta dónde están las cosas correctas. Muchas veces las personas que han hecho más mal terminan haciendo mucho bien, pero solamente en el momento en el cual tienen este encuentro pleno con Jesús cara a cara, como lo tuvo Saulo, y lo tiró de su egoísmo, lo tiró de su grande ego, lo tiró de su soberbia, lo tiró de las cosas que no están correctas, como muchas veces nosotros necesitamos ser derrumbados. Tenemos que caernos de estas cosas en las cuales nosotros nos hemos apoyado. Yo soy esto, yo tengo aquello. Pero sin embargo, lo que Jesús nos indica una vez más es la humildad y la simplicidad. Este hombre, a pesar de tener tanta fuerza con los sumos sacerdotes, después de este encuentro con Jesús, en esa ceguera se queda en esta humildad de Jesús y es capaz de entenderlo porque lo ha visto. ¿Cuántas veces de repente has sentido la presencia de Dios en una oración y no te has acercado como lo hace Saulo? ¿Cuántas veces inclusive has recibido un milagro y no te has acercado como lo ha hecho Saulo? Yo he visto en mi vida de sacerdocio y aquí mismo en el pueblo muchas personas que han recibido milagros después de estar ahí de rodillas por días. Y lo peor es que algunas de ellas, gracias a Dios no todas,
regresan a la vida de porquería después de algún tiempo. ¿Por qué? Porque no supieron valorizar esta presencia viva del Señor en su vida o no supieron reconocerlo en plenitud en ese milagro y prefirieron seguir en el mal. Sin embargo, la actitud que Saulo toma lo va a llevar a ser un apóstol de Jesús, lo va a llevar a ser un apóstol de Dios y a encontrarse en plenitud en este servicio. Y esto es algo bien fundamental, porque ahí es donde nosotros podemos entender a San Juan en esta parte filosófica que nos habla de Jesús y yo que soy hijo de Dios, bajo del Padre y subo al Padre y me encuentro con el Padre y el Padre viene a mí y yo voy a Él. Y en medio de todo esto se resume simplemente a esta simple parte: reconocer en plenitud a aquel que es enviado por Dios, tenerlo en mi corazón y yo mismo ser un enviado de Dios haciendo la voluntad del Padre. Cuando yo soy capaz de reconocer en plenitud a Jesús, entonces voy a poder empezar a entender al Padre. Porque a veces de repente nos sentimos que ya sabemos todo de Dios, que ya conocemos todo de Dios y que tenemos perfecto y moldeado el plan de Dios en nuestra vida. Pero hermanitos, lamentablemente no es cierto. Nosotros vamos conociendo a Dios día a día y nos vamos dejando encontrar con este Dios y Dios va soltando poco a poco las cosas y nos va jalando y nos va empujando y nos va llevando por el camino correcto, pero solamente cuando somos capaces de encontrarnos en plenitud con Dios, haciendo las cosas bien, hablando las cosas correctamente, siendo honestos y transparentes con nosotros mismos y con Él, y sobre todo siendo humildes, bajándonos de la soberbia, bajándonos de esta situación en la que el mundo nos coloca. En estos días en los cuales estamos pensando ya cómo se abre el país y pensando cómo la economía se retoma y cómo las situaciones se retoman y cómo el mundo va a empezar a salir de nuevo a las calles, tendríamos que retomar un poquito este momento de la ceguera de Saulo, en el momento en el cual Saulo se queda ciego porque nos refleja todo lo que él no ha podido ver, pero que ha reconocido a Jesús. Y en esa ceguera, en el momento en el cual él lo reconoce en plenitud, se le caen las escamas y puede ver de nuevo. Ojalá, y ahora que nosotros vamos a tener ese momento de quitar esa venda de los ojos y retomar poco a poco, gradualmente la vida, podamos darnos cuenta que lo que perdimos lo podemos ganar en plenitud si sabemos aprovechar la experiencia que vivimos. Y entonces darnos cuenta que hemos extrañado tanto al ser humano. Ahora que salgas afuera, no lo dañes, no lo maltrates, no hables mal de la gente. Que hemos extrañado tantas cosas, pues ahora hay que valorizarlas, manteniendo todavía esta distancia social, manteniendo nuestra higiene y sobre todo usando ese tapabocas. Que hemos perdido tantas vidas, lamentablemente, depende de nosotros que no perdamos más. Y que ¿cómo va a depender de nosotros? No exponiendo a otros ni exponiéndonos nosotros. Toma tus precauciones y vive las cosas como van a estar. Lamentablemente vamos a vivir con este virus por algunos meses más, pero va a depender de tú y de mí que nosotros no espallamos más esta situación y que no se haga más grande. Y que nosotros podamos hacer que la vida retorne poco a poco. Espero yo que no a lo normal, porque lo normal nos llevó a donde estamos. Espero yo que nos lleve a este reencontrarnos con Dios, a este reconstruir nuestro mundo y a este reconstruirnos nosotros, personalmente y socialmente, y por lo tanto comunitariamente. Que Dios nos bendiga y que nos dé la gracia de mantenernos firmes en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos el Alabanza y sacrificio gloria a su nombre. para nuestro bien y toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Frank, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Queremos rezar por el descanso eterno del Padre Honorio, Nicolás Castro, Benjamín Rodríguez, y por las intenciones también que tenemos en el Facebook, y todas las personas que murieron por el coronavirus, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, te doy toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora juntos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y como hermanos recemos juntos, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Nos preparamos para hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre puramente
el alma fiel y celestial, Maha. El alma fiel y celestial, Maha. Espero en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso te confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida, descienda a mí hasta mi pecho, ven. Descienda a mí hasta mi pecho, ven. Oh buen pastor, amable fino amante, mi corazón sabrá su condón. Si te olvidé, hoy juro que constante he de venir solo de tu amor. He de venir solo de tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos anuncios. A las 7:45 comenzamos nuestra novena por el Padre Honorio, el octavo día. Y continuamos todavía mañana. También quiero avisarles que a partir de mañana la iglesia va a comenzar a abrir su primera fase. La primera fase va a ser que ustedes van a tener algunas horas durante la tarde para venir a rezar personalmente enfrente del Santísimo en el tabernáculo. No va a estar expuesto, pero va a estar enfrente del Santísimo en el tabernáculo, y la iglesia estará abierta de lunes a sábado de las 12 a las 4 de la tarde. Y el día domingo estará abierta de las 2 a las 6 de la tarde. Entonces ustedes tendrán su tiempo para venir a hacer su oración personal. Sabemos que no podemos tener la iglesia llena, por lo tanto tenemos que mantener la distancia social y no puede haber mucha gente en la iglesia. Entonces vamos a pedirles por favor que tengamos un poquito de coherencia y vengas, hagas tu oración, estés con el Señor algunos momentos, pero no puedes estar 4 horas, no puedes estar 2 horas, porque va a haber más gente afuera que no se le va a permitir entrar hasta que tú salgas. Entonces, por favor, necesitamos tocarnos un poquito en esta motivación de que el otro también necesita de Dios. De la misma manera, el domingo vamos a distribuir la Sagrada Eucaristía en la parte donde está la iglesia antigua, en el techito que está ahí. Ahí va a ser distribuida de las 12:20, de la 1:20, a las 2 de la tarde. Requisitos para estas cosas
es que hayas escuchado la misa, sea por el radio, la hayas presenciado vía internet, sea Facebook, sea YouTube, o que la hayas visto en la televisión, no importa quién es el celebrante, pero que la hayas presenciado y que vengas a comulgar. Solamente estará de la 1:20 a las 2 de la tarde. Les pedimos por favor mantener la distancia social en la fila. Les pedimos que bajen de su carro, que hagan la fila y mantengan la distancia social y que usen tapabocas. De la misma manera, no se permitirá la entrada a la iglesia, los horarios que está abierto, si no traes tu tapabocas. Y preferentemente, si tienes tus guantes, los puedes traer, y si no, se te va a pedir que te laves las manos a la entrada de la iglesia. Gracias, es la manera como nosotros vamos a ir apoyando. También de la misma manera vamos a ofrecer confesiones lunes y miércoles en inglés, exclusivamente en inglés, y de 2 a 4 de la tarde, y martes y jueves exclusivamente en español y en creol, de las 2 a las 4 de la tarde. Gracias por entendernos y juntos vamos a hacer que esto funcione. Necesitamos que nos ayudes para que te podamos ayudar y necesitamos que mantengas el orden y mantengas la parte social cuidada. Usa tu tapabocas y evita que esto se haga más contagioso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso se derrame sobre sus corazones. Dios que es Padre, e Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa